Lectura del libro de Isaías. El Señor me ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Cada mañana pone alerta mi oído para que escuche dócilmente. El Señor me abrió el oído y yo no he puesto resistencia ni me he vuelto atrás. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda. Por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca y estoy seguro de que Él nunca me defraudará. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorificarlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, hombre igual a todos y con las apariencias de un hombre cualquiera. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró sobre todos y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre. De modo que al oír ese nombre, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda boca reconozca para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo has dicho. pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó, Pero, ¿qué mal ha hecho? mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió:
que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y lo reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ¿Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. El 6º domingo de Cuaresma se le llama Domingo de Ramos, por una antigua tradición venida de la iglesia de Jerusalén y traída por una mujer muy famosa en la historia de la iglesia, especialmente para el aporte litúrgico, la peregrina Geria, quien trajo la noticia a Roma que en ese domingo, 8 días antes de la Pascua, la iglesia de Jerusalén celebraba en el atardecer del domingo una procesión que salía del huerto de los olivos, bajaba por el torrente de Cedrón y entraba a Jerusalén, y en uno de los templos allí se tenía la celebración de la Eucaristía.
Ya la iglesia de Roma tenía la costumbre de leer en ese sexto domingo de Cuaresma la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por ello entonces se unen estas dos tradiciones. Recordemos que la iglesia nos proporciona la liturgia de la palabra, la lectura continua de la palabra de Dios entre ciclos A, B y C, el A correspondiendo a Mateo, que es este año. ¿Cuáles son los elementos entonces de esa primera parte de la Eucaristía de este domingo, cuando se lee el texto de la entrada de Jesús a Jerusalén? Primero, descubrir el deseo de Jesús de celebrar la Pascua como todo judío. Segundo, el entrar a Jerusalén cumpliendo unas profecías, no con la visión que tenían muchos, entre ellos la casta sacerdotal y los fariseos, esperar un Mesías de carácter político y de fuerza militar. Ingresa sencillamente montado en un burro, pasa desapercibido. Los militares entrarían a caballo, un gran militar y un gran rey entraría en un carruaje y tendrían un gran cortejo, seguramente alfombrándole la calle y tirándole pétalos de rosas o de flores. En este caso, fueron los humildes, los sencillos, los niños hebreos, quienes cortando ramas de olivo salieron al encuentro del Señor, como dice una de las antífonas de este día. Esas ramas significan triunfo y martirio. Sí, el mártir que va a triunfar en la cruz, y que los humildes, los sencillos, son los que entonces lo aclaman y aseguran como Salvador. La lectura de la Pasión, que seguramente hoy va a ser celebrada en muchos templos de modo solemne, con lectores o quizás con parte de la misma o toda cantada. Pero lo importante es que nosotros escuchemos y meditemos. Me permito regalar unas pistas, unas pinceladas, como suelo decirlo, de meditación ante el texto de la Pasión. Pero para ello me permito recordar el origen del Vía Crucis, que aparece ya en el siglo XVII-XVIII, con el gran apóstol y compositor de ese Vía Crucis, San Leonardo de Porto Mauricio, un fraile de la orden franciscana italiano, quien, llevado en toda esa espiritualidad del humanismo franciscano, nos construye un Vía Crucis de 14 estaciones, con unos hechos y momentos que no presenta la Escritura: el encuentro de María con su Hijo, la Verónica que limpia el rostro de Jesús, las 3 caídas que Jesús tiene camino al Calvario. Pero no me quiero detener en este Vía Crucis, quiero solo mirar 3 estaciones en este domingo, proporcionadas por el texto de San Mateo. El primero, Jesús en el huerto. Esa presencia de Jesús en el huerto, que significa la angustia, el no querer hacer lo que el Padre pide, pero que acepta y que se haga su voluntad, el asumir esa realidad en medio de la soledad, del dolor. Esto tiene que llevarnos a pensar cuántas veces nosotros nos hemos sentido angustiados, cuántas veces solos. Y hoy hay mucha gente fuera de nosotros que se la lleva la angustia, la desesperación, el temor, todo ello. Y cuántas personas viviendo en la soledad de su Getsemaní, el dolor. Hoy Cristo sigue siendo el que vive la angustia de Getsemaní. Una segunda estación nos podría servir para este domingo: Jesús ante Poncio Pilato y llevado por las autoridades religiosas de la época. Recordemos que la trama de la muerte de Jesús es de carácter religioso, que lo hacen desbordar a sentido político. Los sacerdotes se han instalado y ellos esperan es un Mesías que libere del Imperio Romano, pero sin cuestionarlos a ellos, más bien protegiéndolos a ellos. Y Jesús ha hecho todo lo contrario. Ha declarado
su mediocridad, su abuso, su posición y el estar aliados en cierto sentido con el Imperio Romano para usufructuar sus posiciones. Por todo esto, ellos deciden, y ante la resurrección de Lázaro, que este hombre debe morir. Hoy Cristo sigue siendo condenado por decir la verdad, por hablar como profeta que denuncia y anuncia. Hoy Cristo sigue condenado en los inocentes. Cristo ha sido condenado siendo inocente y hoy hay muchos inocentes que los condenan los sistemas políticos. Pensemos en niños que mueren de hambre por falta de una planeación gubernamental para la alimentación y nutrición de los mismos. Estos sistemas de salud que en vez de proteger desprotegen y causan las famosas rutas de la muerte o paseos de muerte, cuando hay que ir de un hospital a otro con un paciente y no se atiende pronto. En fin, hay tantas condenaciones injustas. Pensemos también en los que están en las cárceles, si verdaderamente eso es justo, en los que han sido secuestrados o están secuestrados. ¿Y cuántas veces se condena a gente inocente? O nos incomoda el que nos dice la verdad y entonces lo condenamos con nuestros juicios. Y una tercera estación para meditar en este Domingo de Ramos es la muerte de Cristo en la cruz. Él sigue muriendo, ¿sí? Y muere en todas estas catástrofes que tenemos, que se pueden haber prevenido, o en todas estas guerras absurdas y en todos estos fanatismos religiosos que causan muerte a otros que no comulgan con su fe. Vienen a mi mente las escenas de la Segunda Guerra Mundial, viendo todos aquellos prisioneros, la gran mayoría judíos, caminar hacia la cámara de gas, en esos campos de exterminio. Allí está Cristo muriendo. Recordemos lo que nos dirá el mismo San Mateo en el capítulo 25 de su Evangelio, en el juicio. Todo lo que hicieron con uno de estos pequeños lo hicieron conmigo. Un pensador francés, Blaise Pascal, va a decir que Cristo sigue muriendo hoy en la cruz. Sí, Cristo sigue muriendo. Cristo sigue siendo flagelado, maltratado. Cristo sigue padeciendo, sigue teniendo la agonía. En fin, las estaciones del Vía Crucis se siguen prolongando en la historia nuestra. Pero es la oportunidad para que nosotros, movidos por la fuerza del Espíritu Santo, no descendiendo a la piscina de Betsatá, sino a la piscina del sacramento de la reconciliación, y también a aquellos que recibirán el bautismo la noche del Sábado Santo, descendiendo a las fuentes de la vida, renovemos nuestra vida. Dejemos la parálisis y no sigamos viviendo en el Getsemaní, ni en los juicios injustos, ni en la cruz. Por el contrario, liberados del peso de nuestra culpa, nos levantemos para que con Jesús levantemos la humanidad. Que el Señor Jesús nos conceda a todos terminar este tiempo de Cuaresma en esta primera parte de semana que llamamos Semana Santa y nos desemboquemos al Triduo Pascual el próximo Jueves Santo e iniciando con mayor fuerza y profundidad la vivencia de ese misterio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A todos, que el Señor Omnipotente les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sea alabado Jesucristo, por siempre sea alabado.